Hola, buenas a todos. Bueno, estamos aquí que vamos a retomar una vez más después de un tiempo de espera una nueva temporada de Mesarnet. Y bueno, lo vamos a hacer a los grandes, con un lujo de invitados y que voy a presentar inmediatamente. Se trata de Robert Schwartz. Él es el fundador, creador del método TBL, que se trata del aprendizaje basado en el pensamiento. Desarrolló en la Universidad de Massachusetts. Y bueno, ahora aprovechamos la ocasión que estamos aquí en Madrid, en su escuela de verano, y donde ofrece una formación a docentes sobre el TBL. Buenas. Hola. Robert Schwartz, hola. Hey. Muy bien, muchas gracias. Bueno, quería preguntarte, Robert, que nos dijera brevemente en qué consiste el TBL. Todo lo brevemente que se puede. Ok, así que quieres que te diga lo que es el TBL. Bueno, las siglas de TBL significan aprendizaje basado en el pensamiento y dice justamente lo que significa, aprendizaje basado en el pensamiento. Pero esto tiene, por supuesto, un montón de implicaciones detrás. El TBL es una metodología que trata de aunar dos sentimientos que se producen en nuestras escuelas tradicionales. Uno de ellos es que en las escuelas tradicionales los estudiantes no aprenden a pensar de forma cuidadosa, aprenden a memorizar, pero no aprenden cómo tomar buenas decisiones, hacer predicciones, desarrollar su pensamiento crítico creativo. Las escuelas no se enfocan en enseñar estas cosas y como resultado los alumnos se van haciendo mayores y mayores y aunque practican y toman decisiones todos los días, no lo hacen realmente bien. Se equivocan, cometen errores y toman malas decisiones. Así que esta es la primera cosa, que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a ser mejores estudiantes. Pero también hay otra cuestión en relación al contenido curricular que se enseña en las escuelas, porque tradicionalmente está basado en la memoria. Por ejemplo, ¿quién fue el rey de España en el siglo XVII? Y te dan 3 opciones y tienes que elegir una. O cuáles fueron las fechas de la Revolución Francesa. Así, los estudiantes muy pronto aprenden que el objetivo de su aprendizaje es pasar los exámenes. E intentan aprender lo más que pueden para pasar cuanto antes estos exámenes y poder salir de la escuela y por fin ir al mundo real. Pero tenemos que darle la vuelta a esto, porque sabemos que en lugar de conocer las fechas de la Revolución Francesa, lo más importante sobre este hecho es aprender sobre las causas que originaron esta revolución, o por qué fue tan cruel o tan sangrienta. Y entender esto es un aprendizaje mucho más profundo y rico que nos lleva a entender el porqué de otras revoluciones en el mundo en distintas fechas y nos puede dar una idea de cómo entenderlas mejor. Pues, bueno, y todo esto, ¿cómo se lleva a la práctica en el aula? Un docente en su aula con sus alumnos, ¿cómo implanta el TBL para que todos los alumnos aprendan a pensar? Bueno, esto es un grupo de preguntas. Por una parte está el profesor individual que se pregunta ¿cómo puedo ayudar a mis estudiantes a pensar mejor y desarrollar mejor sus destrezas de pensamiento? ¿Y cómo puedo ayudarles a usar las destrezas de pensamiento en contextos distintos? Así que puedan identificar cuándo pueden utilizar cada una de las destrezas. Estas son las cuestiones básicas que un profesor se hace, pero también hay una cuestión mucho más amplia. ¿Cómo pueden todos los profesores de una escuela, desde que los niños tienen 2 o 3 años hasta que cumplen los 18, enseñarles a pensar de forma acertada
de una forma coordinada, de forma que el producto final es que los estudiantes realmente han adquirido unas destrezas de pensamiento que les habilitan a pensar de forma mejor en cualquier contexto de su vida. Es parecido a cuando aprendes un idioma extranjero. Al principio, pues aprendes las palabras y algunas normas gramaticales y las instrucciones del lenguaje y lo practicas. Y llega un momento en que ellos ya no se lo tienes que explicar más, ya lo hacen por sí solos, ya han interiorizado ese aprendizaje. Y siguen practicando algunos detalles, por ejemplo, cuando no pueden pronunciar bien, pues practican esa pronunciación. Es lo mismo como un jugador de fútbol, por ejemplo, que también practica distintos aspectos de su juego. Y esto implica un aprendizaje explícito y coordinado de estas destrezas del pensamiento para que los niños realmente se desarrollen como buenos pensadores, identifiquen correctamente las circunstancias en las que pueden aplicar cada destreza del pensamiento. Es una pregunta muy interesante. Nosotros tratamos de alcanzar este reto en las escuelas con las que trabajamos para que toda la escuela se convierta en una escuela para el pensamiento. Y claro, por supuesto, nos gustaría alentar a todo el mundo a que trabajara de esta forma. Bueno, y ahora llevando un poco la conversación al terreno de la inclusión, de la participación de todos los alumnos. Bueno, se habla constantemente de metodologías que son favorecedoras de la inclusión, como puede ser el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, el trabajo cooperativo. Con esta metodología TBL, con estas metodologías que se han demostrado que favorecen la inclusión, y ¿puede el TBL favorecer la inclusión, la participación de todos los alumnos en el aula? Bueno, sí, por supuesto, claro. De hecho, parte del TBL es poner el énfasis en lo que yo llamo el aprendizaje social. En contra de lo que normalmente hacen las escuelas, que fuerzan el aprendizaje individual en competencia con otros estudiantes. Y el mundo ya no funciona así, el mundo funciona de forma en que la gente coopera, trabaja de forma colaborativa, comparte el aprendizaje, comparte los conocimientos. Desde mi punto de vista, la idea de inclusión, bueno, hasta ahora no ha sido un gran tema en los Estados Unidos como en España. Muchos países separan a los niños con necesidades específicas de aprendizaje y los sacan del aula y les tratan de forma distinta, como si ellos no pudieran aprender. Pero para mí esto es un gran error. También hacen lo mismo con los niños de altas capacidades, los apartan de la clase y les dan un entrenamiento específico, como si ellos no necesitaran a otras personas. Pero todo esto está equivocado. El TBL, el corazón del TBL es que los estudiantes trabajan en grupos colaborativos, a los que yo llamo grupos de colaboración y pensamiento, donde todos trabajan juntos, incluso aquellos alumnos que tienen algún problema de aprendizaje o alguna dificultad específica. Les ayudamos a que contribuyan al trabajo y no importa si no pueden hacerlo todo.
Para mí la idea de inclusión en todo el aula es muy importante y por eso trabajamos en pequeños grupos y hemos podido constatar en las escuelas en las que hemos aplicado el TBL cómo todos los grupos trabajan juntos y disfrutan de este aprendizaje, cooperan y se ayudan. Y esto se transmite a todo el aula y es maravilloso. Y tengo la sensación de que así es como debe ser, porque así es como ocurre en el mundo real. Todos somos personas, tenemos distintas capacidades, tenemos nuestras diferencias y sin embargo nos relacionamos, trabajamos juntos, cooperamos y así es como tiene que funcionar. Y el TBL tiene que ser el corazón de la actividad que está sucediendo en el aula. Ya la última pregunta. So the last más tiempo. Bueno, en ocasiones te he oído decir que muchos profesores trabajan las destrezas de pensamiento fuera del aula, como algo paralelo al currículum, que no tiene nada que ver con los contenidos. Esta práctica es muy habitual también con los alumnos que tienen baja capacidad, que se les atribuye unos procesos cognitivos más bajos y también suelen salir del aula. ¿Por qué defiende la postura de que debe trabajarse dentro del aula y de forma conjunta con los contenidos, esa infusión de contenido? Bueno, hay dos niveles en los que puedo responder a esta pregunta. Uno es sobre la que estoy muy positiva y en el segundo nivel no tengo un sentimiento tan positivo. Porque hemos visto que el tipo de destrezas de pensamiento que intentamos desarrollar en los niños se encuentra muchas veces con un currículum muy limitado. Pero tenemos que aceptar esto y tenemos que trabajar con este currículum. Aunque la esperanza es que todo el currículum vaya a ser ampliado y actualizado para constituir un nuevo currículum que esté más conectado con el mundo actual y cuáles son las necesidades hoy, cómo resolver problemas y tener otras consideraciones más actuales. Pero por muchos años, por ejemplo, en matemáticas hemos estado enseñando a los niños de una forma muy abstracta y los niños memorizan estas fórmulas, pero realmente no saben lo que están haciendo. E incluso pueden sacar buenas notas en los exámenes, pero realmente no entienden la trascendencia de lo que están aprendiendo. Las matemáticas, como deberían ser, es una herramienta para ayudarnos con otras cuestiones en la vida. Es decir, lo que mucha gente llama matemáticas aplicadas. El aprendizaje aplicado o el aprendizaje a través de los problemas a los que la gente se enfrenta normalmente nos permite llegar a un contenido mucho más profundo. Y ese debería ser el currículum real que debería manejarse en nuestras escuelas.
Pero claro, para los profesores que quieren enseñar a sus alumnos a pensar mejor y tienen que enfrentarse y tienen que adaptarse a este currículum, no les podemos decir, no, tú no puedes enseñar a tus estudiantes a pensar mejor con este currículum. Al contrario, tenemos que darles herramientas para incluso a través de los currículos actuales poder desarrollar destrezas de pensamiento en sus estudiantes. Algunas escuelas que conocemos sí que han adoptado programas en los que han cambiado esto totalmente y los estudiantes se enfrentan a problemas en la vida real. Y estas escuelas consiguen transformar cada uno de los conceptos abstractos del currículum tradicional en un problema, en un proyecto, en algo que es un aprendizaje aplicado y que los alumnos aprenden más motivados. Pues muy interesante, Robert. Desde aquí animamos a todos a que conozcáis el aprendizaje basado en el pensamiento. Tiene una página web, nosotros en nuestro portal aportaremos también documentación y bueno, todo lo que encontremos por ahí nos aporten, porque la verdad es que merece la pena incluir y hacer esa infusión en el currículum, trabajar habilidades de pensamiento para todos los alumnos, no solo los de baja capacidad, también los de alta capacidad, todos juntos trabajando a un mismo nivel y con unas destrezas eficaces en el pensamiento. Así que muchísimas gracias. Hey, thank you. Y esto ha sido todo. Un momento, porque quiero añadir algo. Quisiera ya centrarme en uno o dos ejemplos, porque la presencia de vosotros dos, Antonio y José, en mi instituto de verano, me ha hecho poner el foco en la inclusión, que es lo que todas las escuelas deberían practicar. Me ha hecho pensar en la forma que el currículum afecta a los estudiantes que tienen algún problema de aprendizaje y la forma en que podemos acercar las destrezas de pensamiento a estos alumnos. Por ejemplo, tú hablaste de los alumnos ciegos. Y al tratar de ponerme en su situación, ellos perciben el mundo a través de otras sensaciones, por supuesto no a través de la vista, sino del tacto, el sonido, etc. Y esto es muy importante para que el currículum lo tenga en cuenta y pueda enganchar a estos estudiantes. Necesitamos traducir el aprendizaje para ponerlo al alcance de estos alumnos, porque ellos pueden aprender como cualquier otro niño. Y al mismo tiempo incluir el desarrollo de destrezas de pensamiento, porque esto les va a ayudar también a comprender mejor los temas curriculares que tienen que aprender. El aprendizaje de destrezas de pensamiento es aquello que aglutina y que les permite unir todas estas formas de conceptualizar de los distintos niños que existen en un aula. Podemos hacer esto para los niños ciegos, para los niños que no tienen capacidad de expresarse, etcétera, etcétera. Me parece que los niños con necesidades especiales nos abren un gran camino, un camino muy amplio para explorar la forma en que ellos conceptualizan el mundo, en que ellos piensan, y tenemos que hacerlo en la forma en que podamos traducir el aprendizaje a la forma en que ellos aprenden, y así puedan compartir, comunicarse, entender
y aprender tanto como los demás niños. Vamos a intentarlo y bueno, decir que efectivamente esta forma de trabajar, según estamos viendo, se puede ajustar perfectamente a alumnos con estas capacidades que ha contado él, y que pueden trabajar todos juntos, respetando niveles, reajustando algunos procesos, pero al final enseñando a pensar a todos de forma conjunta, que es de lo que se trata, así que estaremos en ello. Pues ahora sí, Okay. sí. Bueno, gracias.